a nivel de programación, como los dos programitas que quería empezar a hacer con ustedes. Ahora, ¿cuál es la idea, muchachos? Esto que acabamos de hacer pues nos ayuda a entender cómo funcionan los llamados al sistema y cómo funcionan pues las funciones básicas para el manejo de procesos en un sistema operativo. La práctica que vamos a hacer va a ser algo similar a lo que acabamos de empezar a hacer hoy, pero implementando diferentes funciones e implementando diferentes, digamos, un intérprete propio un poco más complejo, ¿cierto? Con el parser, con algunas funciones adicionales. Entonces, básicamente todo esto que hicimos hoy sería el inicio pues para que ustedes empiecen a hacer la práctica, la siguiente práctica, la práctica 3, ¿cierto? Que es la que irían a desarrollar pues durante el desarrollo pues en las siguientes semanas. El parser generalmente yo se los entrego, es un código pues que hace el parser pues de esa línea, es sencillo. Ustedes se enfocarían en hacer la funcionalidad de ese código a través de los fork, los exit, los wait, etc. Sí. Y yo les entrego ese código, pues el parser, cómo funciona para que ustedes lo miren pues y lo estudien. Esta práctica básicamente va a tener, digamos, otro componente adicional, que ese sí les va a tocar a ustedes desarrollarlo, que es el tema de la redirección, ¿cierto? O de las tuberías específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Y se los voy a mostrar también con un ejemplo. Resulta que usted, por ejemplo, puede ejecutar un comando. Acá ps, por ejemplo, ps le lista a usted una información básica de los procesos que están ejecutándose actualmente. ps aux pues te los lista con mayor detalle, digamos con más información y todos los procesos del sistema, ¿sí? Pero una funcionalidad muy interesante de un programa, por ejemplo, del intérprete de línea de comandos, es que usted puede hacer que la salida de un comando sea la entrada de otro comando. Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer que la salida del comando ps sea la entrada del comando grep, por ejemplo, para bash. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese chorrera que me escribió ps aux, acá coloquémoslo aux, va a ser la entrada del comando grep, que lo que hace grep es en un archivo buscar las líneas que contengan este contenido bash, esta palabra. Entonces, por ejemplo, yo hago esto y él solo me lista aquellas líneas de ese comando ps que contengan la palabra bash, ¿cierto? Ahí lo podemos ver, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos una tubería, ¿cierto? Estamos pasando por una tubería, básicamente sería la analogía, la salida de un comando a la entrada de otro comando. Y otra cosa que hace muy interesante, o sea, el filtro es grep, ¿cierto? El comando grep, pero la tubería sería esta rayita, ¿cierto? Esta rayita nos permite hacer una tubería que es que la salida de un comando sea la entrada de otro comando, ¿sí? Otra funcionalidad muy interesante de la intérprete de línea de comandos es esta, es la redirección. Si yo escribo PSAUX, toda la salida de PSAUX se me imprime en pantalla, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no la quiero en pantalla, sino que yo la quiero en un archivo? Entonces, toda la salida se redirecciona a un archivo que se llama psout. Si yo le doy acá, el archivo existe, y si yo miro cuál es el contenido de ese archivo, pues básicamente la salida que debió haber sido escrito en pantalla se escribe en un archivo, ¿cierto? Entonces esto es una redirección y esto es, esta rayita así, es una tubería. Listo. La idea es que nosotros en esta práctica vamos a hacer estas funcionalidades de manera adicional a nuestro intérprete de línea de comandos. Muy limitado, sí. Vamos a hacer de manera limitada cómo funciona una redirección y cómo funciona una tubería.
con algunos comandos, no con todos, ¿cierto? Los pipes, eso es como se llama. Se lo estoy explicando acá para que no se asusten pues cuando vean en el enunciado de la práctica, cuando vean redirección, la palabra redirección, o cuando vean la palabra tubería. Listo. Listo, muchachos.